Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con los ejercicios que tienen que ver con demostraciones. Y a continuación tenemos uno que se podría ver más complicado, pero si sabemos por dónde abordarlo, no lo es tanto. Ahora, yo sé que muchos pueden tener la pregunta de ¿cómo voy a saber yo cómo abordarlo? Si están sobre todo empezando en esto de las demostraciones. La verdad, y aunque sea lo que todos les van a decir y suena como cliché, es verdad, es una intuición que se va generando a medida que uno hace mucho ejercicio. Quizás como consejo les puedo decir que antes de ver, cuando vean un ejercicio así, no se bloqueen al tiro. Traten de pensarlo, respiren un poco. Si quieren, vean como, pongan números para ver, analizar un poco el ejercicio, cómo va. Y de a poquito van a ir ustedes generando su propia forma de abordar los ejercicios y van a ver cuáles son las demostraciones que más les acomodan o las que menos les acomodan. De hecho, en algún punto van a llegar a que van a ver un ejercicio y van a decir, van a pasarse como por todos los tipos de demostración y se van a dar cuenta de que mentalmente tienen una idea, un boceto de lo que tienen que hacer con una demostración. Y si siguen esa, van a llegar a la respuesta. Lo importante es que tengan paciencia y no se desanimen si en un principio no les resulta. Es normal, todos pasamos por eso. Entonces, seguimos con esta pregunta. ¿Qué pasa? Nos dicen, sea P sub n el enésimo número primo. Es decir, por ejemplo, este P1 correspondería al 2. P2 sería el segundo primo, que sería el 3. Después vendría el 5 y así. Es en el fondo una secuencia, ¿ok? De números primos. Pruebe que para todo entero n mayor o igual a 1, la suma de los recíprocos de los primos no pertenece a los enteros. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En principio podríamos pensar en hacerlo por inducción. Quizás hay una forma de hacerlo, pero a mí me parece un poco engorrosa. Así que lo que voy a hacer va a ser una especie de contradicción, ¿ok? Entonces, lo primero, vamos a desarrollar esto. Vamos a dejarlo como una forma expresada en realidad, porque no tenemos valores certeros, no podemos llegar a un valor certero, como dije. Entonces, vamos a desarrollar esta suma. ¿Y qué pasa? Vamos a tener como mínimo como la multiplicación de todos los primos, ¿ok? Entonces, así hasta el p sub n, ¿ok? Y, por ejemplo, en este valor iría desde el p sub 2 hasta el p sub n, ¿cierto? Porque es el valor que no tiene en el denominador el 1 partido en p sub 1. Entonces sería p sub 2, puntito, 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 p sub n, más, y acá iría p sub 1 por p sub 3, puntito, 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 por p sub n. Y así sucesivamente. Entonces en cada uno como que faltaría ese, el que tienen justo en el denominador. Entonces más, puntito, 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 más, y aquí sería desde el p sub 1 hasta el p sub n menos 1. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Ahora vamos a suponer que esto es un entero. Entonces, supongamos que esto pertenece a los enteros, lo que quiere decir que esto es igual a un k perteneciente a los enteros, ¿cierto? Y ahora sigamos viendo qué pasa. Vamos a tener p sub 2, punto, 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 p sub n, más, que baja anotar todo, pero hay que anotarlo, p sub n, más. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es decir, bueno, si toda esa fracción era igual a un k perteneciente a los enteros, entonces yo puedo pasar el denominador multiplicando y va a quedar una igualdad, ¿cierto? Entonces va a ser k por p sub 1, p sub 2, p sub n. Lo que hice fue pasar esto multiplicando la igualdad como si fuese una ecuación cualquiera. Y aquí quiero que notemos algo importante. Notando esto tenemos el ejercicio casi listo. Nosotros tenemos que estos son el mismo número, son por ejemplo alfa, son el mismo valor. Y por la expresión que tenemos acá, sabemos que P1 divide alfa. Esto significa P1 divide alfa. La línea significa divide. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un P1 que está multiplicando. Si lo dividimos por P1 se van a cancelar y estamos listos. Por lo tanto, el alfa es divisible, perdón, por P sub 1. Pero ¿qué pasa con el lado de la izquierda? Si nosotros dividimos todo esto por P sub 1, vamos a tener que desde aquí hacia allá, es decir, en todos estos lados, vamos a poder ir borrando los 1. Porque todo esto, si recuerdan, van a tener el P sub 1. El 1, el único que no lo va a tener, va a ser esta expresión de acá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener, por ejemplo, ya un entero más. Estos son los enteros que nacen de esos valores. Ya, entonces, gamma más, ya, delta. Pero acá nos va a quedar p sub 2, punto, 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 p sub n, p sub 1. ¿Y qué pasa acá? Estos son solo valores primos. Es decir, son divisibles solamente por sí mismos y por el 1. Por lo tanto, el p sub 1 no divide a ninguno de estos valores. A ninguno. Por lo tanto, esto no va a pertenecer a los enteros. ¿Ok? ¿Y qué pasa acá? Esto nos quiere decir,
porque aquí vamos a tener, la suma de todo esto va a pertenecer a los enteros, pero cuando sumemos estos dos nos va a dar algo que no pertenece a los enteros. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Esto implica que P sub 1 no divide, esto lo voy a anotar con una estrella para no anotarlo todo, no divide a estrella, pero P sub 1 sí divide a lo que está acá. Esto lo voy a simbolizar con un triángulo, al triangulito. El problema es que estrella y triangulito son lo mismo. Entonces, estamos diciendo de alguna manera que P sub 1 no divide alfa y P sub 1 divide alfa. Perdón, divide alfa. Y esto es una contradicción. Por lo tanto, como se produce una contradicción cuando suponemos que esto es entero, tenemos que decir que la suma de P sub 1 más la suma de los recíprocos de los primos no pueden pertenecer a los enteros. Porque si lo hicieran, llegamos a la contradicción que acabamos de mostrar. Espero que haya quedado claro. Esa es la solución de esta pregunta.